o después con los tratamientos antibióticos si es de bacteria o con los medicamentos que recomienden si es de virus. Después hubo otra enfermedad muy sangrante en la Edad Moderna. Fue la viruela. La viruela está documentada desde el Neolítico, desde el año 10.000 antes de nuestra era. Se calcula que en época histórica más de 300 millones de personas han muerto por viruela. Y en España ha tenido consecuencias significativas. Por ejemplo, los Borbones, contamos Laura Lara y yo en nuestro libro Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir, llegaron al trono español en gran medida por la viruela. Claro, ellos no lo buscaron, por supuesto, ¿quién lo va a buscar? Pero es que el príncipe que pintó Velázquez a caballo, al pasar Carlos, murió siendo un adolescente a causa de la viruela. El trono, por tanto, recayó en Carlos II, al que apodaban el hechizado, porque decían que sus problemas de salud estaban en la brujería. Sin embargo, los problemas de salud de Carlos II estaban en el cruce endogámico que se había producido durante generaciones en los que lo habían precedido. De manera que lo raro es que Carlos II pudiera llegar a adulto. También en los últimos años se ha hecho un revisionismo histórico del reinado de Carlos II y se ha visto que no fue tan mal rey como se ha establecido, porque siempre se habla de los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, como reyes poderosos en un tiempo de bonanza, que es verdad que el siglo XVI fue un tiempo de bonanza y el siglo XVII fue una época de corrupción política y de crisis económica. Pero en el siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dentro de esas Austrias menores, pues a lo mejor de los tres el que más se preocupó era el que estaba enfermo, porque la enfermedad no es una tara, la enfermedad es algo que a día de hoy tenemos que convivir con ello. Y él qué culpa tenía de los matrimonios que se habían producido entre primos hermanos en las generaciones precedentes a él. De manera que Carlos II, que se notaba débil de salud y que no sabía si iba a durar muchos años en el trono, se preocupó más por convocar las Cortes y por pedir la consulta del pueblo en determinados momentos, más que de subir los impuestos para financiar las batallas o la guerra de Flandes. Otra cuestión de la viruela es el impacto que se produce en la conquista de América. Y es que las armas mataron a muchos por la llegada de los conquistadores a América. Sin embargo, junto con las armas estaba el impacto biológico de la enfermedad. Y es que cuando llegaron los españoles a las antiguas civilizaciones azteca, inca, bueno, pues llevaron también patógenos que no estaban en aquellos individuos que vivían allí, igual que también los europeos se contagiaron de otras enfermedades que estaban afincadas en las zonas de la Amazonía. Y bueno, no se puede calcular porque las cifras de la hecatombe demográfica que se produjo en el Nuevo Mundo varían mucho de unos autores a otros, pero es verdad que un contingente alto de muertes se produjo por la viruela. Porque los aztecas y los incas en sus profecías hablaban de los granos de los dioses. Pensaban que iban a llegar unos hombres barbados que traían unos granos en la cara y que iban a realizar esos hombres barbados la salvación frente al emperador que ellos tenían. Entonces, cuando llegó la viruela, se pusieron tan contentos, incas y aztecas, y sin embargo estaban sucumbiendo sus civilizaciones y sus familias. Pero eso hasta los años 70 del siglo XX pasaba también en la India. En la India, cuando alguien se contagiaba de viruela y le salían los granos en la cara, todos los de su familia lo abrazaban porque decían que era una persona bendecida por la divinidad. Y de hecho, cuando la Organización Mundial de la Salud en los años 70 del siglo XX puso en marcha la campaña de vacunación planetaria para erradicar la viruela, que es la única enfermedad y la primera que ha podido ser vencida, bueno, pues tuvieron que hacer una campaña racional de lucha contra la superstición en la India para evitar que la gente se mostrara reacia a vacunarse por considerar bendecidos a los contagiados de viruela. Otra de las cuestiones que queremos señalar de la viruela es la importancia de la real expedición filantrópica de la vacuna. El año pasado, cuando se despertó el coronavirus, se habló de la operación Balmis, desarrollada por el ejército para ayudar a los servicios esenciales, sanitarios
y también de seguridad. Bueno, pues Balmis era un médico alicantino del tránsito del siglo XVIII al XIX. Era el cirujano militar del rey Carlos IV. Carlos IV había perdido a su hija María Teresa a causa de la viruela. Y encargó una misión internacional al médico alicantino Balmis y también a la enfermera gallega Isabel Zendal, que era la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Es considerada como la primera expedición sanitaria y Zendal es considerada la primera enfermera en misión internacional. Hay otra enfermera célebre, en este caso es Florence Nightingale, que el año pasado se celebraba también su aniversario, pero ella es un poco posterior y estuvo en la guerra de Crimea, se la llamaba la dama de la lámpara porque estaba muy pendiente de todos sus pacientes, pero un poco anterior en el tiempo es Isabel Zendal, una madre soltera, rectora del Hospicio de La Coruña, que partió con 21 niños y con su propio hijo Benito hacia América para convertirse en los pioneros de la lucha contra la viruela. Solo 6 años antes, un médico inglés, Edward Jenner, había descubierto, por serendipia, por experimentación casi casual, la vacuna de la viruela. Y de hecho, Jenner elogió la campaña de vacunación española diciendo que era una proeza mundial. Isabel Zendal ya no volvió a España después de estar vacunando desde 1803, desde que la embarcación María Pita saliera del puerto de La Coruña, donde ella vivía. Sin embargo, Balmis sí que volvió a España y fue elevado a la condición de emperador de la filantropía, pero ya sabéis que por el desigual reparto de roles, pues la primacía se le daba al varón y sin embargo pues a la enfermera Isabel Zendal se la consideraba como la ayudante, cuando en realidad sin ella no se habría podido realizar ese viaje. Además, se da la circunstancia de que Balmis sí que pudo regresar a España y ella, sin embargo, se quedó allí. Su rastro se pierde junto a su hijo en Puebla de Los Ángeles. A Balmis lo condecoraron, lo nombraron emperador de la filantropía, como decía María. Bueno, pues ese es otro aspecto también dentro de la perspectiva de género que desarrollamos en el plano histórico para reivindicar, no porque donde antes estaba oprimida la mujer ahora esté el hombre, sino para reivindicar esa justicia también histórica para quien merece el honor. La expedición filantrópica de la vacuna fue por todos los territorios españoles en ultramar y además desarrolló una misión pedagógica porque no solamente ellos vacunaban, sino que creaban luego equipos dejando juntas de sanidad que fueron el precedente de lo que luego son los sistemas sanitarios de las repúblicas independientes que pocos años después de esa real expedición pues van a empezar el proceso emancipador de España, casi de forma paralela a la guerra de la independencia que en nuestro país teníamos contra los franceses. Es esta una de las expediciones principales a lo largo de la historia y sobre todo la pionera para intentar inmunizar al planeta. Pero pasamos al siglo siguiente, a 1918, cuando a España se le cuelga un San Benito, que es que la gripe de ese año, que no acabó en 1918, que duró hasta 1921, se dijo que era española. A lo largo del tiempo se crean chivos expiatorios, lamentablemente todavía hoy sucede. Antes de la pandemia había unos problemas muy graves en España, quizás otros que no se les daba importancia, como el bullying, el mobbing, el acoso escolar, el acoso laboral, que son formas de crear chivos expiatorios, bien al que destaca, bien al que es diferente. Bueno, pues eso pasó con España, que destacó por la transparencia informativa en los años de la Primera Guerra Mundial, cuando España era un país neutral, aun cuando existía en la prensa el debate entre aliadófilos y germanófilos. En la misma Casa Real estaba ese debate. Alfonso XIII se dice que era más aliadófilo, sin embargo su madre, María Cristina de Habsburgo Lorena, por sus orígenes, pues iba más posicionada con el ámbito germánico. Pero bueno, él va a crear un gabinete dentro del Palacio Real, la oficina pro cautivos, para intentar conseguir defender a las personas que estaban
a nivel internacional buscando a sus familiares que estaban perdidos, desaparecidos o muertos por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, y sin embargo los estadistas de sus países no les hacían caso. Por eso Alfonso XIII fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Pero además, pues en España, en esos momentos, las páginas de los periódicos se dedicaban a hablar de sanidad, mientras que otros países lo que intentaban era que no apareciera nada relacionado con la gripe, porque si el enemigo se enteraba de que no solamente estaba muriendo población joven en el frente, sino que además estaban feneciendo a causa de un virus, pues entonces ahí podía surgir el ataque del enemigo aún más feroz ante la debilidad diplomática. Fue a consecuencia de una infección surgida en un campamento militar, Fort Riley, en Kansas, cuando se va a desencadenar el tema de la gripe del 18, es decir, no en España. Albert se llamaba el paciente cero. Desde que empezó la pandemia, pues todos nos hemos familiarizado con una terminología que no es nueva, porque ya existían rastreadores, existían morgues, también hospitales militares de campaña y existían las mascarillas. María Lara y yo, desde hace ya varios años, una de nuestras líneas de investigación era la gripe del 18, y con motivo del centenario estuvimos impartiendo muchas conferencias, y también en nuestro breviario de Historia de España lo explicamos, que vaya por la 5ª edición, cómo fue vivida esa gripe en España y su eco internacional. Sin embargo, el hecho de que se le pusiera el apellido de española hizo mucho daño todavía hoy, cuando en segundo de bachillerato, en las asignaturas de geografía, se explica la gripe y se explica ese referendo que hay en las pirámides de población, esa muesca que aparece porque murieron muchos jóvenes, pues se habla de las consecuencias de la gripe española. María y yo hemos luchado desde la dialéctica para que no se siga llamando española a una gripe que no tiene nacionalidad, y que además, aunque en la prensa aparecía un esqueleto con chaquetilla de torero, con peineta de flamenca, y cruzaba los Pirineos hacia Francia, precisamente había sido al contrario, que la gripe había bajado hacia el sur. De cualquier forma, como decía María, los virus no tienen nacionalidad, no tienen pasaporte, y a día de hoy a nadie se le puede colgar la culpa de un virus. Pero entonces, pues sí, y finalmente pues ahí se quedó. La gripe de 1918 mató a intelectuales como Julián Juderías, que era el que había creado el concepto historiográfico de leyenda negra, aplicada al tiempo de Felipe II, la princesa de Éboli. Bueno, esos momentos de la historia de España que fueron importantes y que se eclipsaron por la enemistad también con Gran Bretaña. Sin embargo, él muere a causa de lo que sería luego otra leyenda negra contra España. El mismo Alfonso XIII, que hemos mencionado, también enfermó, pero se repuso. Eric de Suecia muere de la gripe, y Munch, el autor de ese cuadro, que ha sido el más robado a lo largo del tiempo, El Grito, también enfermó de la gripe, aunque se consiguió reponer. Hay un autorretrato donde se lo ve con bata, sentado en un sillón, convaleciente en su domicilio. Sin embargo, Klein, el autor del Beso, muere de la gripe del 18, en una época en la que estaban prohibidos los besos, como ahora. Cuando empezó la pandemia, María y a mí nos parecía que nos habíamos metido en el túnel del tiempo. Como comentaba, pues ya habíamos desarrollado una profunda investigación sobre la gripe, habíamos visto fotos de familias donde hasta el gato llevaba mascarilla, y eso pues nos hacía que cuando en las noticias aparecían nuevos ecos, nuevos dictámenes de ese intento de frenar el coronavirus o de proteger la salud pública, pues veíamos que no había nada nuevo bajo el sol. Cuando los militares entraban a las residencias de ancianos, cuando lamentablemente hubo que crear las morgues en espacios que antes eran recreativos, pues eso es que ya venía pasando de mucho tiempo atrás en esas otras pandemias. Y así, pues andando en el tiempo, podemos ver que hasta los años 30 del siglo XX no se le puso un nombre científico a la gripe del 18. Es una gripe tipo A, H1N1. La gripe A
a todos nos recordará a la que hubo en el año 2009. Es injusto que a falta de conocimiento científico la ignorancia haga buscar culpables donde no los hay. En los años 40 del siglo XX es cuando se empezó a intentar desarrollar una vacuna contra la gripe del 18. También hubo otras enfermedades que intentaron paliar médicos en la época de la Segunda República que estaban asociadas a la gripe del 18. Por ejemplo, hubo un médico valenciano que se llamaba Juan Bautista Penet, Alexandre, que él lo que intentó fue crear la vacuna del neumococo, pero por haber colaborado con los partidos de hazaña, haber sido diputado y rector de la Universidad de Valencia en la Segunda República, fue condenado a muerte por Franco en mayo de 1941. Ahora se cumplen 80 años. Sin embargo, este médico decidió pasar la última mañana de vida, porque lo iban a fusilar por la tarde, realizando la operación de una hernia a un preso que era su compañero. Bueno, pues son esas enseñanzas que también la historia nos ofrece. No hay que ver la historia desde el prisma maniqueo, pero sí debemos quedarnos con lo bueno aún dentro del drama y de la tristeza que en numerosas ocasiones reaparece. Durante el curso pasado y también en este han sido muchas las ocasiones en las que han pedido colaboración de María y mía desde distintos medios internacionales, entre ellos Euronews, para explicar esos efectos de las pandemias a lo largo del tiempo. Y uno de los artículos que escribíamos hacia el mes de julio era ¿qué pasó con las vacunas de la gripe de 2009? Fue una gripe que causó mucha conmoción. A veces cuando traemos la historia hacia nosotros podemos contextualizarla con mayor proximidad o hacerla más familiar a nuestra propia biografía. Nosotros recordamos que en agosto, septiembre, julio también estábamos en esos momentos en vacaciones del curso 2008-2009 y que lo que pretendíamos era dilucidar si convenía o no que realizáramos un viaje cruzando el charco para ir a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, donde se nos estaba pidiendo que impartiéramos conferencias presenciales. Entonces todas eran presenciales y había que coger el avión y desplazarse para poder participar. Ahora esta es otra de las enseñanzas de la pandemia, la virtualidad, que permite no solo desarrollar esas videoconferencias, sino también pues adaptar la televisión a los Skype, Zoom, a esas otras técnicas de imagen, como sucedió con el primer estado de alarma. Bueno, pues al final decidimos cruzar el charco, nos fuimos, pero recordamos que nuestro tío nos pertrechó de una serie de mascarillas desde Cuenca porque le daba miedo que nos pudiéramos contagiar. Y así pues llegamos a esas vacunas que nunca se llegaron a poner. La población no tuvo tampoco una formación específica como ahora creo que hemos tenido todos. Es habitual que cuando alguien te dice me he vacunado, pues le presentas todo el elenco de vacunas para que te aclare con qué marca, con qué laboratorio está vacunado. Y entonces, pues perdieron las vacunas porque casi nadie en el planeta se vacunó. Fue una gran inversión la que hicieron los países para intentar hacer frente a esa gripe, pero bueno, pues al final se resistió, pero sin tener tampoco las vacunas puestas. Eso fue un fracaso. A día de hoy nos encontramos con el mayor avance que se ha producido a lo largo de la historia a la hora de desarrollar una vacuna o una medicación para intentar poner freno a una pandemia, a pesar de que haya vacunas pues que hayan tenido algún efecto adverso, siempre en unos porcentajes muy pequeños si comparamos con el logro que pueden conseguir de frenar el avance de la pandemia. Pues tenemos que pensar que 102 años después sí que la ciencia médica
aunque no haya avanzado para que las imágenes del año pasado en los hospitales saturados no las hubiéramos tenido que ver, sí que ha avanzado en cuanto a la medicina preventiva para intentar conseguir una vacuna. También queremos hablar, María y yo, de los límites de la ciencia cuando a veces se empieza a investigar de una forma ya casi como si fuera el libro de Mary Shelley, Frankenstein, como en algunos momentos hay que ponerle un freno a la ciencia porque si no se pueden revitalizar los virus. Mirad a ver si ahora nos funciona la cámara. Creo que sí. Sigo con el discurso. No se os ve, Laura. No ha conectado la cámara. ¿No se nos ve? No. A ver. Vamos a darle la vuelta. Fue en Alaska cuando hace unos años un grupo de investigadores pretendió llegar a revitalizar el virus de la gripe del 18. Lo que querían era investigar con él para evitar que si hubiera otra vez una pandemia similar, pues no se le pudiera poner una vacuna efectiva. Pero ya la Organización Mundial de la Salud llegó a alertar de los riesgos que conllevaba, porque estaban avanzando tanto la descongelación de los cadáveres de un poblado donde había muerto el mayor volumen de población, de 79 familias, pues solamente habían quedado un par de personas vivas, y como los cuerpos se habían quedado congelados, pues lo que intentaban era ver cómo estaba el virus, qué tipo de virus era, y así pues intentar poner una cura. Pero la Organización Mundial de la Salud, como digo, llegó a prohibir que siguieran investigando porque dijeron, esto se nos va de las manos y aquí podemos otra vez resucitar el virus. Los descendientes de los pocos supervivientes decían eso, este virus se va a resucitar, que paren ya la investigación. Y a día de hoy nos encontramos también con esas quimeras, que realmente ese es el término que en las ciencias biológicas y físicas se da al deseo de cruzar dos especies botánicas o zoológicas o en general diferentes. Así, hace unas semanas tan solo se hablaba de un experimento que estaba haciendo realmente un español en China y era cruzar parte de la genética de un chimpancé con un humano, aunque en el futuro lo que querían era cruzar células de cerdo con células de humano para solucionar problemas médicos o poder realizar trasplantes. Ahí entra también la bioética y el dilema moral para marcar, como decía Laura, unos límites a la ciencia y también unas oportunidades a la experimentación. Es un tema sobre el que hay que dar muchas vueltas porque cabe preguntarnos si en términos de Maquiavelo el fin justifica los medios, claro, cuando está la dignidad de la especie humana por medio. Luego, aparte de estas enfermedades que hemos visto que afectaban a toda la población, pues también en el siglo XIX hubo una que fue terrible y fue el cólera. Siempre, cuando ha habido una pandemia, han surgido chivos expiatorios, es decir, personas a las que se las ha culpado aunque no tuvieran nada que ver. Por ejemplo, en el siglo XIX se culpaba a los jesuitas de la difusión del cólera en Madrid y en otras ciudades españolas. En el siglo XIV, con la peste negra, pues coincidió también con el asalto a las juderías, los pogromos de 1391, y se acusaba lamentablemente a los judíos. En la gripe de 1918 también en Varsovia hubo acusaciones hacia la población judía, dramático, igual que la acusación que ya os ha contado Laura que sufrió España en esa mal llamada gripe española de 1918. Pero en el siglo XIX al cólera se lo llamó el huésped del Ganges. Ha sido algo habitual en España el poner metáforas o tratar de poner títulos a las enfermedades que muestran también el carácter español que afronta con estoicismo situaciones injustas o calamitosas. A la gripe de 1918 se la llamó el soldado de Nápoles porque ese era el hit parade, el tema que sonaba en las casas, no porque hubiera
No se oye. Muy importantes las zarzuelas, y de la zarzuela La canción del olvido, del maestro Serrano, ahí estaba la pieza del Soldado de Nápoles y causaba furor en los teatros madrileños, de manera que se llamó Soldado de Nápoles al virus de la gripe en 1918, que entonces no se sabía tampoco que era un virus, hasta los años 30 del siglo XX no se supo, porque era una canción tan pegadiza como contagioso era ese patógeno. También tenemos que decir que dos reyes, un rey y una reina, murieron a causa de epidemias. Eran el matrimonio formado por Alfonso XII y María de las Mercedes. De hecho, en España la primera llamada telefónica se produjo con motivo de su boda en 1878, el 23 de enero. Pues en la víspera, María de las Mercedes estaba en el Palacio de Aranjuez y Alfonso XII estaba en el Palacio Real de Madrid. Ella iba a ir al día siguiente a la Basílica de Atocha, desplazándose en tren desde Aranjuez a Madrid. Pues realmente la primera llamada se produjo en 1878 porque Alfonso XIII hizo la prueba, lo habían programado así, de llamar desde el Palacio Real de Madrid al Palacio de Oriente, donde estaba María de las Mercedes, y esa fue la primera conexión telefónica en España. También la primera prueba de alumbrado eléctrico, aunque no se retomaría el proyecto hasta el siglo XX. Pues bien, Alfonso XII murió a causa de la tuberculosis, con 20 y pocos años de edad, no había cumplido los 28, y María de las Mercedes murió también al poco de cumplir la mayoría de edad y cuando llevaba tan solo unos meses casada, de tifus, que era otra enfermedad terrible. Otra de las cuestiones que señalamos en nuestro nuevo libro, publicado en Ciudadela, Los caballos amarillos, Laura y yo, es el de las enfermedades que han sido estigmatizantes. Es el caso de la lepra. La lepra, durante siglos, ha provocado que las personas aquejadas de esa enfermedad tuvieran que huir despavoridas cuando las veía el resto de la población, o tuvieran que ir con una campana avisando su paso. Ser leproso ha sido muy duro en cualquier tiempo histórico y en cualquier país. Bueno, pues la lepra tuvo en el siglo XIX un hito, y es que ¿quién quiere contagiarse de la lepra? Ni de ninguna enfermedad, nadie quiere contagiarse. Bueno, ahora hemos visto fiestas de coronavirus porque la gente no se creía, los negacionistas no se creían que hubiera coronavirus y pensaban que era mentira. Dudo que hayan querido contagiarse, pero se han contagiado. Pero vamos, quiero decir que ninguna persona con un sentido normal y lógico va a querer contagiarse de una enfermedad. Ya en la gripe del 18, ¿verdad, María? Hubo una liga de negacionistas que no querían llevar mascarilla en Washington. Sí. Es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y en San Francisco, incluso en la Liga de Negacionistas de 1918, participaba personal sanitario y mandos de la salud pública, que no querían llevar mascarilla, aunque en otras imágenes están con mascarilla todos los miembros de la unidad familiar, incluso el gato. Bueno, pues la lepra en el siglo XIX tuvo un hito, y es porque un religioso, el padre Damián de Beuster, se ofreció como voluntario para ir a la tierra donde nadie quería ir, que era la isla de Molokai, en el entorno de Hawái. Allí mandaban a los leprosos como si fueran proscritos, cuando no habían hecho nada. Lo que pasaba es que se habían contagiado de una enfermedad que entonces era incurable. Bueno, pues el padre Damián de Beuster dio un sí a ese paso a una tierra de la que no podría volver. De hecho, el que tenía que ir a la isla de Molokai era su hermano, pero tuvo un problema de salud y él se ofreció para sustituirlo. Y allí construyó la Basílica de Santa Filomena, patrona de niños y jóvenes, y vivió ya sabiendo que nunca más iba a poder regresar a su Bélgica natal ni a ningún otro país, porque iba a contagiar a los demás. Del 15 de abril de 1885 está su última foto, en la que se lo ve pues aquejado de una enfermedad que destroza la cara, los miembros, los epitelios, los tejidos conjuntivos, y cambia el exterior de las personas. También, si habéis visto la película del Reino de los Cielos, ahí aparece un rey leproso de la Edad Media, el rey Balduino de Jerusalén, al que los musulmanes respetaban, los sultanes respetaban porque era un hombre muy comprensivo y a la vez con mucha valentía, y él no tuvo hijos, no se casó porque estaba enfermo de lepra,
y vivía pues bastante encerrado, llevaba una máscara siempre sobre la cara y al final pues transmitió a su hermana el reino y a sus sobrinos. Pues la lepra a día de hoy ha cambiado el porvenir que tienen las personas que la padecen, llevando un tratamiento. Esas personas tienen ahora un antes y un después con respecto a lo que era su vida en el siglo XIX y han cerrado las leproserías como la que había en Trillo. Es decir, que es algo muy positivo que se haya logrado, por lo menos, paliar las consecuencias sociales de la lepra. Cuando se hojean testimonios de leprosos, como hemos hecho para consultar y para documentar el libro Los caballos amarillos, pues se ve que, por ejemplo, la mayor parte de los leprosos en el siglo XX eran personas normales que vivían en su pueblo, contraían la lepra y desde su pueblo los mandaban a la ciudad donde estaba la leprosería. Sabían que ya nunca más iban a poder volver a su pueblo, ni relacionarse con su familia, ni nada. Lo que pasa es que en su pueblo no decían que era leproso. Eso sí nos había enterado antes ya el vecindario. Si no se habían enterado, llevaba a su familia en secreto que ese hombre o esa mujer era leproso. La familia sabía que vivían en la leprosería, pero en el pueblo lo que decían era que se había ido a trabajar a una gran ciudad o que se había ido a otro país y, bueno, detrás de esa mentira piadosa estaba pues todo el sufrimiento de una vida. Muchos leprosos se casaron en la leprosería entre sí, es decir, un leproso con una leprosa, y allí tuvieron que vivir el resto de la vida. Hay una obra que es El obispo leproso de Gabriel Miró, donde aparece recreado pues, ese ambiente, y de hecho Gabriel Miró, el escritor, fue uno de los impulsores con su literatura de que se abriera en la costa levantina, en Centelles, un centro de tratamiento de la lepra, centros que han sido además pioneros en la investigación. También podemos decir que a lo largo de la historia ha habido muchas fake news, muchas mentiras, leyendas urbanas, además de como las que decíamos de la peste, relacionadas con otras enfermedades. Por ejemplo, en Molière siempre se dice que murió vestido de amarillo y en el libro contamos que no fue así, iba vestido de amaranto, que es una especie de granate o magenta, y no murió en el escenario, lo trasladaron hasta su casa. Pero se ha puesto poco interés en señalar que ha habido muchas cosas positivas que se han realizado durante el confinamiento. Por ejemplo, durante el confinamiento de Londres por la peste se produjo un hecho significativo, y es que Newton formuló la teoría de la gravedad. También que las obras de Marco Antonio y Cleopatra o Macbeth fueron escritas por Shakespeare durante confinamientos de peste de la capital inglesa. Y bueno, pues también en otra obra ya del siglo XX, La peste de Albert Camus, aparece una reflexión que dice que la guerra saca lo mejor de las sociedades porque puede impulsar el patriotismo. A ver, toda guerra es nefasta, pero Albert Camus decía eso, que la guerra sacaba lo mejor de las sociedades y que, sin embargo, la peste, la enfermedad como pandemia, sacaba lo peor porque había desigualdad, más que desigualdad, había dificultades para la relación posterior dentro de esas sociedades afectadas por la epidemia. Había también una crisis económica que en ese caso sí que fomentaba pues después el enriquecimiento de unos y la pobreza absoluta de otros, y había desconfianza. Cuando estábamos viviendo la pandemia de 2020, en la que lamentablemente seguimos y hay que seguir con precaución, pues nosotras nos planteábamos desde el punto de vista moral qué iba a suponer esta pandemia, si iba a suponer realmente que la sociedad se volviera más humanitaria y más comprensiva. Sin embargo, bueno, pues se veían escenas intolerables, como por ejemplo excluir a vecinos porque fueran personal sanitario, o ciertas amenazas o carteles puestos en los coches de personas que estaban en los servicios esenciales, lo cual es nada solidario y además es poco agradecido a personas que estaban trabajando para que los supermercados tuvieran los productos básicos de necesidad o los hospitales estuvieran atendidos en un tiempo en el que además ni había ventiladores para todos, ni había camas para todos,
ni había una atención que podría haber sido más detallada para cada uno si no hubiera habido una pandemia. Luego también el tema de las cifras. Hay una frase que dice que en una guerra lo primero que perece es la verdad. ¿Alguna vez sabremos las cifras exactas a nivel planetario y de cada país de las víctimas de las pandemias? Bueno, pues es otro interrogante que queda en el aire. De la gripe del 18 sabemos que murieron más de 50 millones en el planeta y más de 250.000 personas en España, ¿verdad? Sí, y que hay muchos aspectos que a nosotras nos hacía pensar en 2020 que nos habíamos metido en el túnel del tiempo, porque, por ejemplo, lo de que no pudieran ir las personas a los entierros, que no doblaran las campanas para evitar la desmoralización de la población, que hubiera que estar confinado, cierre de colegios y teatros. Bueno, pues eso lo estudiamos Laura y yo cuando estuvimos realizando los documentales y la investigación sobre la gripe de 1918, y es que el año pasado nos parecía que la teoría se estaba convirtiendo en realidad, y es que era así. También en 1885 hubo una epidemia de gripe muy fuerte que en España se la conoció como el trancazo, y de hecho el término trancazo, que puede parecer coloquial, aparece en el diccionario de la Real Academia como un constipado fuerte, y realmente es una gripe parecida a la que luego fue la gripe de 1918 y que provocó por primera vez en la España contemporánea que se cerraran los colegios en torno a Navidad y que se cerraran también las sesiones del Congreso de los Diputados. Pero, por ejemplo, había ayuntamientos en 1885 que pedían que las escuelas municipales se cerraran, y no se cerraran hasta que no se vio que los políticos del momento no podían ir a las sesiones del Congreso. Hay que decir que los autores del siglo XIX, como Benito Pérez Galdós, aunque este no escribió un tratado específico sobre el cólera o sobre las enfermedades de su tiempo, sin embargo, sí que dejaron rastro en sus páginas sobre este fenómeno. Y, por ejemplo, el escritor gran canario, Galdós, decía que el cólera y las epidemias empezaban a ser estacionales, y comparaba, el que era republicano, esas enfermedades que cada vez estaban siendo más conllevables por la medicina, por la ciencia, con el debate entre república y monarquía que había en su época. El título de Los caballos amarillos, Laura y yo lo pensamos para el libro, porque en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia cristiana católica, aparece el jinete del Apocalipsis en ese tratado escrito por el vidente Juan, que posiblemente siempre se ha dicho que era San Juan Evangelista, aunque ahora los teólogos hablan también de un discípulo de San Juan Evangelista en Patmos. Bueno, con independencia de eso, el vidente Juan habla del caballo de la peste, que es amarillo, igual que había otros caballos de la guerra y de las parcas de las que hablaban los griegos, luego eran los jinetes del Apocalipsis en la tradición cristiana, y eran las amenazas del hambre, la guerra, las malas cosechas que se aliaban nefastamente contra el ser humano, trayendo la muerte. Y a día de hoy a los caballos amarillos, afortunadamente, se los puede vencer a través de los tratamientos y a través de las vacunas, aunque en la sociedad tecnológica no podemos confiarnos, porque no hay más que ver cómo nos hemos visto todos sobresaltados por el coronavirus. Ahora vamos a dejar un tiempo para las preguntas. Vale, tenemos una pregunta de Laureano Sánchez. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por los esfuerzos que habéis hecho. Y creo que la verdad es que merecido del premio de Castilla-Mancha, porque creo que lleváis el nombre de toda nuestra tierra en todos sitios. Solamente me gustaría hacer una reflexión. La vida se sabe que apareció en el mar. En un momento dado en la evolución, nosotros fuimos bacterias. Bacterias a las que unos virus hicieron evolucionar. Que realmente los virus y las bacterias han estado presentes en nuestra vida desde el nacimiento.
Sí, todos somos materia orgánica, somos organismos vivos, una suma de células y al final pues la propia naturaleza llega a generar esos virus, esos patógenos que se vuelven contra el ser humano, como ha sucedido con el coronavirus. Todavía está el debate abierto de cómo surgió el coronavirus, cómo a lo largo de tantos miles de años no había surgido una enfermedad así. Nace en China, en un laboratorio, el tema del pangolín, quién lo generó. Desde el punto de vista metafísico, nosotras que somos también doctoras en filosofía, queremos pensar que nadie iba a crear un virus con maldad, es decir, que bueno, pues queremos todavía dejar la esperanza y albergar la duda y que en todo caso de que fuera generación de un laboratorio, pues que se escapara, pero es un dilema. Y gracias por tus palabras sobre nuestro reconocimiento en Castilla-La Mancha. Estamos muy contentas. El próximo lunes nos entregará el Gobierno de Castilla-La Mancha el nombramiento de hijas predilectas. Gracias por tus palabras. Venga, gracias a vosotros. Santi. Sí, buenas tardes. ¿Me Hola. escucháis? Sí, vale, sí. Estupendo. Mira, no habéis hablado de dos enfermedades o esto, como es el ébola, como es el virus tan famoso que cogía a las personas estas gays, o así, ¿sabes? Que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo siento. Y luego también una reflexión, ¿por qué no? Es verdad que sí que hay que controlarlo, y todo, pero ¿por qué se ha dejado en manos, en vez de personas científicas en concreto, a politizarlo luego al nivel judicial? ¿Por qué? ¿Qué os parece a vosotras esa idea? Gracias, ¿eh? Sí, en el libro hablamos de numerosas enfermedades. El SIDA, por ejemplo, que en 1981, cuando empieza a hablarse de él, pues claro, la esperanza de vida que tenían las personas afectadas por el VIH era muy poca. Sin embargo, a día de hoy, con inmunodepresores, es fácil. Lo mejor es no estar contagiado, claro, por supuesto, no vamos a decir otra cosa. Lo mejor es estar sano, pero que la esperanza de vida que en 2021 tienen las personas con SIDA es muy diferente a la que tenían en los años 80. También hablamos del ébola y de cómo hay enfermedades de las que nos enteramos en el primer mundo que existen, pero que sin embargo causan estragos en lo que se llama tercer mundo, que no me gusta utilizar estos términos, pero para que todos podamos comprender de lo que estamos hablando. El ébola hace unos años empezó a asomar su cabeza por Europa y entonces tratamos en la sociedad europea de protegernos, pero desde 1976 el ébola está diezmando a las sociedades africanas y hay además muchos problemas que están relacionados con la superstición. Hemos hecho también trabajo de campo, hablando con misioneros que han estado trabajando, valga la reiteración, allí en esos contextos. Y, por ejemplo, en África se acusa de propagar el ébola a niños que se han quedado sin madre y viven, por ejemplo, con la madrastra o con el padrastro. O a viudas o a niños que son gemelos. Nosotras siendo mellizas, pues es que, sinceramente, es que nos parece totalmente injusto que se trate de acusar a personas de que provocan una enfermedad cuando qué culpa tienen esas personas de encima estar padeciendo. Pero ¿por qué no ha sido pandemia? También. Perdona, pero ¿por qué no ha llegado a ser pandemia esos virus que estamos hablando, del SIDA y del ébola? ¿Por qué no ha llegado a ser tan drástico como el otro? En el caso del SIDA, su contagio pues es a través de unos canales exactos. No es como en el coronavirus, que vas al supermercado y ya te has contagiado. Es que si no, ¿cómo se ha contagiado tanta gente en la primera ola? Y personas en las residencias de ancianos y personas de todas las edades. Y el ébola sí que ha sido una pandemia en África. Lo que pasa es que, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha mirado con otro prisma el volumen de muertos y de personas infectadas, que es lo que se necesita para declarar una enfermedad pandemia, la extensión geográfica y el volumen de enfermos. En el caso del ébola, la tasa de incidencia, como dice María, sí que era muy elevada y, sin embargo,
El escándalo surgió cuando se vio que llegaba algún caso a Europa o algún caso a América, casos que se controlaron muy rápidamente y, sin embargo, donde estaba la gran multitud muriendo, pues salvo médicos de ONGs tenían muy poca ayuda. También hablamos de la polio, una enfermedad que prácticamente está vencida, pero que en los años 40, 50, 60 del siglo XX provocaba graves dificultades a las personas que la sufrían para sobrevivir o después secuelas de por vida. Con las vacunas que se fueron desarrollando desde los años 30 del siglo XX, que se intentaron probar en monos, pero no dieron resultado, y al final pues fue sobre todo en los años 60 cuando se desarrolló el plan de vacunación general en España y en todos los países, con la vacuna de la polio pasando por distintas versiones mejoradas. Muy bien, gracias. De nada, luego ya también, a la vez que se vacunaba de la polio, se vacunaba contra el tétanos, la difteria y la tosferina. Todos recordamos cuando iban al cole a vacunarnos, ahora ya no van a los centros escolares, pero sí se lleva a los niños a los ambulatorios. Lo que pasa es que hubo una época en la que se pensó que la mejor forma de que a nadie se le pasara vacunar a los niños era a determinada edad ir a vacunar grupos escolares. Igual que vacunaban en la mili también. Ahora nos estamos acostumbrando también a otras formas de vacunación masivas en polideportivos, en estadios, en centros culturales y sobre todo por la vacunación por lo que María y yo llamamos las quintas. A medida que va llegando el año de nacimiento de cada uno, pues entonces se llama a toda la población a vacunar con una vacuna que se considera que es la marca comercial que a ese grupo puede perjudicar menos. Sin lugar a dudas, los beneficios de la vacuna son mayores que los daños que pueda causar en determinadas personas con una patología previa o porque la persona, estando sana, no reciba bien la vacuna. Pero a día de hoy, los negacionistas, los que no quieren llevar mascarillas, los que al decaimiento del estado de alarma pues se han totalmente desmadrado y pensado que esto ya había terminado, hay que darles un aviso fuerte de que no solamente lo tienen que hacer por ellos, que lo tienen que hacer por la salud pública. Somos un planeta enfermo. Es una buena idea, efectivamente. Estoy con vosotras. Y creo que las personas que ponen en riesgo a otras personas, quizás si en vez de ser un sistema tan tolerante, comprensivo, fueran otro tipo de medidas, que creo que es muy triste tener que recurrir a la sanción, a la multa, para que alguien no salga a la calle a hacer botellón o para que se ponga bien la mascarilla. Es como una sociedad totalmente infantilizada, pero en el peor de los sentidos. Y eso que creo que la infancia todo lo que tiene es bueno, el tener que el Estado tutelar al individuo dándole miedo con la amenaza de una multa, y eso ya es una cuestión de educación que es muy difícil empezar a inculcar a personas mayores, pero personas que nos han comentado a nosotras, sanitarios, que los habían citado tal día para hacerse una PCR y esa persona en concreto no ha aparecido o no ha llevado al hijo, como me contaron, de un niño de 6 años. Y aparte llamaron los sanitarios a sus padres y estaban por ahí haciendo una mudanza. Y el chico de 6 años sin la PCR. Yo le dije al enfermero, digo, lo que debería diseñar el sistema español es persona que le vayan a hacer la PCR gratis y no quiera comparecer a la prueba, en 48 horas, por mandato de un juzgado, tiene que presentar el resultado, sea positivo o negativo, porque no se puede jugar. Nosotras, en el momento de la pandemia, cuando hemos tenido que viajar por el mundo, hemos tenido que respetar las normas igual que antes de la pandemia. Y hemos tenido que hacer PCRs de pago y si ha sido necesario, pues ha habido que hacer cuarentena y todo eso sufragado por uno mismo. Cuando hay personas a quienes España les está ofreciendo lo que otros países te niegan y tienes que pagar, pues es que creo que es un crimen no cumplir las órdenes cuando es en beneficio de todos. Sí, por eso yo decía lo del mando de técnicos más bien especializados en esta pandemia, más
a dejarlos a ellos que dicten las normas y que sea de obligado cumplimiento a un político que si ahora sí, que si ahora no, que si esto y que si lo otro. A eso me refería yo al tema ese. Claro, ante una calamidad como esta, pues lógicamente tendrían que tomar las decisiones en función de lo que digan expertos a políticos, porque es salvar a la humanidad, no se está hablando de una cuestión accidental o menor. Igual que si fuera un cataclismo económico, pues que tomaran las decisiones las personas de ese ramo, de ese sector. Pero vamos, es más importante, claro, la vida que la economía. Vale, pues si hay alguna pregunta más. Pues sí, yo tengo una. Tengo levantada la mano, pero no me das la vez. Pero bueno, en todo caso. Pues Agustín Benito. Negacionista y antivacunas, ¿es la primera vez que se da o se ha dado otras veces? Muchas gracias. No, ha habido más momentos en los que se ha dado el movimiento negacionista y también por otras cosas que no eran enfermedades. Por ejemplo, hay movimiento negacionista del Holocausto. A ver, ¿quién puede negar que 6 millones de judíos fueron matados por la violencia y por la masacre nazi? Pues es que nadie lo podría negar, pues hay gente que lo niega. Hay gente que piensa que el Holocausto es un invento. Es que vamos, es que es algo totalmente reprobable y además es que fueron crímenes contra la humanidad, el genocidio que sufrieron los judíos. Pues hay gente que lo niega. También ha habido movimientos negacionistas del SIDA, lo llamaban paranoia y como si fuera una enfermedad psiquiátrica, pero el virus del SIDA ya se ha visto también los estragos que ha causado en las personas que lo han padecido. No a nivel mundial, porque no ha sido pandemia, pero sí en las personas que se han contagiado. Y bueno, pues en realidad en otras enfermedades como la gripe del 18 también hubo negacionismo y movimientos antimascarillas. Otros fenómenos que ya estaban inventados en la sociedad antes de 2020 eran los estados de alarma, aunque en España desde la democracia solo se había producido uno y fue en 2011 con la huelga de los controladores aéreos. Y en segundo lugar, bueno, estaba ya también inventado el toque de queda. En el diccionario de autoridades del siglo XVIII aparece ya la palabra queda como el tiempo de la noche en que la gente se tiene que estar metida en su casa para evitar la delincuencia y evitar ser asaltados. Y el toque de queda era a través de las campanas, que han sido elementos antropológicos y etnográficos clave en un tiempo sin medios de comunicación, y a través de la campana se marcaban las horas de la vigilia en las que solo podía estar en la calle las personas que estaban trabajando o con servicios esenciales. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues continuamos con Sagrario y Enrique. Hola, buenas tardes. En Hola. primer lugar, enhorabuena por la condecoración que os van a poner el Día de Castilla-La Mancha. Felicidades. Gracias. Después, mira, es que tengo una duda. Hubo una gripe en el año 1957 en España que también se llevó muchísima gente por delante. Y dicen que nunca ha trascendido ni se ha hablado de ella porque Franco quiso ocultarlo. ¿Es esto así? Es que desde 1918 casi hasta 1957 no hubo gripe, porque la gente había quedado inmunizada en 1918 y bueno, pues porque no se habían dado las circunstancias coyunturales que después se presentaron nuevamente en 1957. En los años 50 y 60 hubo varias enfermedades relacionadas con la gripe que parece que vinieron de Hong Kong. Y en la España franquista, bueno, en los años 50 ya había más apertura que en los años 40 del hambre y del racionamiento, pero bueno, pues la verdad es que no se dio mucha información tampoco a la gripe de 1957, pues porque eran las circunstancias de la censura, igual que había censura en el teatro, pues había también censura para las enfermedades. Se ha cortado. Laura, María. Sí, es que se nos ha ido la cámara. Estábamos Ah. caminando para ir hacia otro escenario, ahora ya está otra vez la cámara. ¿Se nos ve? Sí. Sí. No sé, se ha cortado la respuesta. Sí,
Bueno, que estabais diciendo que sí, Ahí que ha se había terminado ocultado, ¿no? contestando con la censura en la España franquista, pues que igual que se aplicaba la censura a la cinematografía y el teatro, pues también a las enfermedades que se estaban produciendo para evitar pensar que era algo español, puesto que, en fin, pues ya sabéis, la guerra diplomática que había entre España y el resto de países. La gripe de 1889, que se llamó la gripe de San Petersburgo, pues también había inmunizado en gran parte a la población que luego sufrió la gripe del 18, a los que estaban vivos en aquel momento, y por eso no eran los más jóvenes los que más morían, sino precisamente los que no habían vivido a finales del 19 perecían más que los que eran más mayores, y posiblemente pues es porque estuvieran inmunizados ya por esa gripe anterior, como lo que se dice ahora un poco del que pasó el coronavirus en la primera ola o en la segunda, y a lo mejor ahora se confía de que se va a contagiar menos, pero ya estamos conociendo casos de personas que están vacunadas y que están ahora mismo contagiados y en cuarentena en su casa. Es decir, que es que aquí no hay que bajar la guardia. Ha decaído el estado de alarma, pero el coronavirus sigue. Emilia Pardo Bazán murió en 1921, ahora es su primer centenario de su óbito, de las consecuencias de la gripe del 18, no porque llevara 3 años enferma, ¿no? Que se contagió en el 21 de otra cepa, de otra variante del virus del 18. Y ahora estamos viendo como personas que se contagiaron en la primera ola se han vuelto a contagiar en este transcurso de tiempo, con muy poco intervalo, y también como hay gente que se ha quedado con unas secuelas muy difíciles de superar a raíz del coronavirus. En uno de nuestros programas, en Todo es Mentira en 4, que nos podéis ver todos los viernes, a María y a mí con nuestra sección Vamos a contar verdades, hace unas semanas entrevistaron a un chico que era de nuestra edad, era una persona joven, y es que lloraba todo el tiempo y se había quedado, pues es que se había quedado muy mal de las lesiones que tenía, de pasar de ser una persona fuerte a ser una persona que era dependiente por las lesiones del coronavirus. Es decir, que bueno, pues que las circunstancias son así, hasta en los mismos grupos familiares, afecta a unos y a otros no, aun siendo convivientes. Sí, nuestra hija pequeña que tenía ya, es maestra, tenía la AstraZeneca puesta la primera, se ha contagiado. Claro. Se ha contagiado. Lo que pasa es que ha sido más o menos leve, pero se ha contagiado, sí, con la primera puesta. Ya. Y una que está vacunada y se contagia, pues a lo mejor le puede pasar, como tú dices, a tu hija, que se ha contagiado, bueno, se ha contagiado igual, pero tiene menos sintomatología. Pero sí, claro, el transmitirlo lo transmite igual. Y luego pues hay personas que están sin vacunar. Nosotras, por ejemplo, y me imagino que igual que los profes de la Universidad de Castilla-La Mancha, estamos sin vacunar porque el gobierno no ha considerado a los profesores de universidad grupo esencial. Entonces... Bueno, el pobre marido ha estado un mes de baja, ¿eh? Ya. Porque se lo ha contagiado, claro. Y él sí que no estaba vacunado. Además, crean estigmas sociales. Ahora hay mucha alergia. En cualquier momento que una persona, si eres alérgica, te escucha toser o estornudar, tienes que aclarar que no es del coronavirus, sino que es del polen. Sí, es verdad, sí. Aunque la mascarilla también quita un poco el efecto de la alergia de otros años. Sí, pero vamos, que es que contagiarse de coronavirus lamentablemente es lo más normal. Es decir, que no vas a ningún sitio raro para contagiarte, es que te contagias porque está en la sociedad, porque estás vivo, te contagias. Claro. Pues una forma de, como estabais hablando antes del negacionismo, una forma puede ser lo que está ocurriendo todavía en algunas tribus africanas, que por el SIDA queman a cualquier mujer del pueblo diciendo que tiene la culpa a ella de que se hayan contagiado todos de SIDA. Eso puede ser también una forma... La sociedad, cuanto más ignorante o supersticiosa es, porque pueden tener otras formas de cultura natural, las personas que son analfabetas o las culturas ágrafas, que ya pues prácticamente que no existen, pero no quiere decir que no tengan cultura, sí tienen otra cultura, pero distinta a la nuestra, pero pueden carecer de escrúpulos a la hora de realizar esas prácticas que realmente son crímenes, son asesinatos. Se les mete en la cabeza que esa persona pues es portadora de tal situación, no lo llaman virus, y entonces piensan que echándolo a la hoguera se acaba con el problema. Los sábados nos podéis ver también en una serie que se llama La navaja de Ockham, en la DOR de Televisión Española, a las 2 menos cuarto. Y ahí desmontamos, María y yo, muchos mitos
y muchas supersticiones a lo largo de la historia en relación a la brujería. Otros 2 libros de la autoría de María son Pasaporte de bruja y Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, y tiene gran peso en esta segunda obra Cuenca y el archivo del obispado, el archivo de la diócesis, por los expedientes inquisitoriales. Entonces, cuando no se le puede dar una explicación científica, pues lo mejor que puede hacer esa sociedad o ese colectivo, ese grupo humano, es callarse, pero no intentar ponerle remedio tomando la tangente y atacando contra las personas a las que se considera culpables, porque no es así. Lo que pasa es que el desarrollo cultural y el desarrollo que hay por áreas geográficas no siempre es síncrono, es decir, que hay parcelas en las que los mayas pudieron estar más avanzados que nosotros, como en el ámbito de la astronomía, pero también hay otros espacios en los que se quedaron muy atrás y todavía hay grupos humanos que no se han subido al tren del progreso. Cuando hay una imposibilidad por escaso desarrollo tecnológico o imposibilidad de comunicación, pues vale, pero que haya ahora cantantes o actores que animen a no vacunarse, a no ponerse la mascarilla, pues eso es crear antiejemplos. Bueno, es que el pobre cantante del que hablamos, ese se ha metido muchas cosas, ¿eh? Yo creo que ya no razona el pobre, pero bueno, muy interesante, ¿eh? Todo. Muchísimas gracias. Vale. Muy bien. Si hay alguna pregunta pues más. Si no hay ninguna pregunta más. Creo que veo una mano levantada. Sí, Santi. Eso, quería saber si tenéis Facebook. Sí. En Facebook podéis buscarnos como Laura Lara Martínez, María Lara Martínez. Hay una diapositiva donde aparecen nuestros datos en la última diapositiva, si la podéis poner Raquel o Miguel Ángel. Y bueno, son 2 perfiles, el de Laura y el mío. Y luego en Instagram, Historia Hermanas Lara. Y en Twitter, @DRA Laura Lara, de doctora Laura Lara, en abreviatura lo de doctora, y @DRA María Lara, también en abreviatura lo de doctora. No, esa es la última, esa es la primera. Sí, pues en la última. Bueno, pasamos todas. Es una presentación que ha elaborado María. Eso, ya está. Pues de todas maneras está grabado, así que lo veré una vez grabado. Gracias. De nada. ¿Se ve la diapositiva? Se ve la del coronavirus, pero no la de nuestros ahora sí, ahora sí. perfiles. ¿La estáis viendo? Sí, ahora sí. Vale, ahí aparecen también nuestros correos en esa última diapositiva. Vale, perfecto. Muy bien. Cuando la universidad estaba libre de coronavirus, la sociedad en general, pues siempre nos gustaba impartir la conferencia inaugural de clausura en el campus de Cuenca como profesoras colaboradoras de la Universidad de Mayores, José Saramago. Esperamos que pronto se pueda volver a la normalidad, pero entre tanto pues han surgido estas posibilidades que en algunos casos pues deben seguir quedándose, porque antes las conferencias, fuera en la universidad, fuera en cualquier otro tipo de aforo, normalmente no se grababan. Y ahora, pues sí, eso es una implementación que nos ha traído como sugerencia la pandemia. Muy bien. Tenemos otra pregunta de María Ángeles Rojo. Sí, adelante. ¿Nos podríais haber ido diciendo a medida que hacéis las preguntas desde dónde nos hablabais? ¿Desde qué campus? ¿Cuenca, Toledo, Talavera, Ciudad Real, Albacete? Santi es de Toledo, ¿eh? Muy bien. María Ángeles Rojo. Mira, Sagrario y Enrique de Talavera de la Reina. ¿Vale? Muy bien. En la conferencia inaugural que impartimos un curso en Cuenca, en octubre del 17, sí, me parece que... No, bueno, 14, antes, bueno, si es que era. Siempre la conferencia inaugural sí, casi siempre la hemos impartido nosotros. En algunas ocasiones vinieron también de los otros campus. Y bueno, con independencia de eso, en todas las ciudades de Castilla-La Mancha, humildemente lo digo, hemos estado dando conferencias. Si nos seguís en el Facebook, pues así cuando vayamos después de la pandemia a impartir conferencias podéis asistir. Y entre tanto, pues podéis seguirnos en la tele y en la radio.